Ok, vamos a dar inicio a la reunión encomendada para el día de hoy. Nos han encargado de conversar con ustedes sobre el examen osteoarticular y muscular. Yo soy el doctor Carlos Medina, médico internista del Hospital 2 de Mayo, para los que no me conocen, y vamos a comenzar con la reunión. El temario que vamos a revisar hoy día son terminologías desde el punto de vista osteoarticular. Vamos a hacer un enfoque clínico de la historia clínica desde el punto de vista de la anamnesis fundamentalmente, y dentro de la anamnesis vamos a revisar la afiliación, los antecedentes y enfermedad actual en relación, en este caso ya en relación a los problemas osteoarticulares. Vamos a revisar el examen físico, un panorama general de las técnicas exploratorias, a la inspección, a la palpación. Vamos a revisar la existencia de test articulares, test musculares y maniobras especiales. Historia clínica, entonces. En lo que se refiere al examen osteoarticular, cuando se encuentran patologías, estas tienen nombre propio. Lógicamente, la terminología, la parte terminal de estas palabras médicas, GIA es inflamación, pues, ¿no? Itis, proceso inflamatorio. GIA, disculpen, dolor, y itis, inflamación. GIA, dolor, y itis, inflamación. Pues bien, la artralgia es el dolor que se origina en la unión articular entre dos músculos, ¿no? Por decir, la rodilla, los codos, ¿no? Los elementos en los que se accionan en forma conjunta dos movimientos articulares. Artritis, artropatía, son las anomalías articulares que el médico observa, o sea, en forma objetiva. La condropatía es un proceso que da lugar a la pérdida del cartílago, ¿no? Ustedes saben que en las articulaciones, en relación justamente a la parte de las epífisis, están protegidas por cartílagos, y entonces sufren procesos que pudieran crear degeneración. Entonces son patías, condropatías. La monoartritis se refiere a una patología artropática que se afecta a una sola articulación, monoartritis. La oligoartritis, el mismo efecto, pero en dos o tres articulaciones, generalmente las más pequeñas, y no más. Pero ya cuando hablamos de poliartritis, estamos hablando de más de 4 articulaciones, en sí de grupos articulares, ¿no? Ya estamos hablando de más de 2 elementos articulares de 4. Después hay otro término, sinovitis. Sinovitis, inflamación clínicamente manifiesta de una articulación sinovial. Un término en el cual hay un compromiso de la sinovia y el tejido que lo circunda. A esto le llamamos dactilitis. Dactilitis. Entonces, son términos que van a utilizar a partir de ahora en todo momento y lugar donde ustedes hagan el examen físico osteoarticular. Las patologías que nosotros encontramos generalmente están asociadas a esta terminología. También ustedes van a encontrar capsulitis, ¿no? Alteración de la cápsula articular, proceso inflamatorio a nivel de la cápsula articular. Tensosinovitis, inflamación de la vaina tendinosa. Tendinitis, inflamación del tendón. Bursitis, inflamación de una bursa. Miopatía es una forma general de hablar que existe en el músculo un elemento anómalo, una patología. Miositis, trastorno muscular con un proceso inflamatorio asociado. Después hablamos ya cuando hay desviación o lesión traumática o inflamatoria de una articulación con otra. Estamos hablando de la subluxación. Dos superficies articulares están normalmente alineadas y cuando se produce una subluxación, esta alineación fisiológica normal varía y por lo tanto se vuelve una anomalía de un alineamiento anómalo que se observa generalmente al examen físico y se confirma por examen radiológico. Luxación, cuando dos superficies articulares están desalineadas.
y que no mantienen un contacto directo y se pierde la fisiología, ¿no?, del movimiento. Desde el punto de vista de la filiación, ya estamos dentro de la anamnesis, ¿no?, tenemos que hablar que existen elementos de juicio en relación a procesos de enfermedades y que desde el punto de vista de edad, sexo y raza pudieran tener predilección, incidencia más en una que otra. Por decirles, la fiebre reumática, un proceso inflamatorio, ¿no?, crónico generalmente, ¿no?, es más frecuente en las personas jóvenes y de igual forma en el sexo femenino y masculino. El lupus eritematoso sistémico, ¿no?, tiene también en personas de edad joven y más frecuente en las mujeres. La artritis crónica sinovial, ¿no?, menores de 20 años, y la frecuencia es en ambos sexos. La artritis gonocócica, un proceso de enfermedad de transmisión sexual, menores de 20 años, más frecuente en el sexo masculino. El síndrome de Ritier, de 15 a 40 años, más frecuente en el masculino. La artritis reumatoidea, más frecuente en la mujer, una edad media de 30 a 50 años. Mayor frecuencia me estoy refiriendo. Enfermedades del tejido conectivo, entre 20 y 40 años, más frecuentemente en la mujer. La esclerodermia, de 30 a 50 años, más frecuente en la mujer. La espondilitis anquilosante, de 20 a 40 años, más frecuente en el varón. La gota, más frecuente en el varón, generalmente entre los 30 y 40 años, ¿no? Y tenemos nosotros la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa crónica, mayormente en la mujer después de los 50 años. Y la osteoporosis, por supuesto, ¿no?, están más frecuentes en la mujer también después de los 50 años. La osteoartritis y la osteoporosis más frecuente en la mujer, ¿no?, por encima de los 50 años. Ok, entonces tenemos esas relaciones de incidencia de acuerdo a la edad, sexo y raza. Acá les presento, de acuerdo a la afiliación en relación a la ocupación, algunas enfermedades que son frecuentes, mayor incidencia en los grupos que tienen patologías en relación a la actividad que realizan. Las posiciones prolongadas, continuas, ¿no?, y las demás, contaminación ambiental con sustancias inorgánicas y volátiles, están asociadas a dolor de rodillas, muñecas, y esto puede verse en las personas que trabajan lavando ropa, en la gente que se dedica a la agricultura en forma manual, en los odontólogos, ¿no?, gente que tiene que usar las manos y una posición inclinada sobre un paciente. Los sastres, bueno, en la actualidad los sastres ya no hay en forma individualizada, pero la gente que todavía se sienta encima de una banca o una silla a trabajar ropas de alta costura, y que el manejo de los dedos pudieran tener estos problemas. También está en relación al medio ambiente, las neumoconiosis y finalmente la artritis. Entonces, por la ocupación hay una mayor incidencia en ocupaciones que tienen que ver con la utilización de las articulaciones de los miembros superiores o inferiores. En relación a los antecedentes, seguimos en la anamnesis, seguimos al inicio de la historia clínica. Claro está que los datos de anamnesis desde el punto de vista general, como es las residencias, fundamentalmente nos pueden orientar a enfermedades infecciosas que actúan directamente sobre la columna vertebral, como es la brucelosis. Y el único síntoma con la que puede aparecer esta enfermedad, la brucelosis, es el dolor articular a nivel lumbar. Y punto. Entonces, hay que pensar que en áreas, zonas endémicas de brucelosis, donde hay ganado vacuno fundamentalmente, pudiéramos estar ante estos problemas por antecedentes. Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista patológico, cada una de ellas nos pueden orientar a procesos articulares que sencillamente aparecen en el transcurso de los procesos crónicos
de estas enfermedades, por decir, en la diabetes mellitus, ¿no?, en la hipertensión arterial, en la osteoporosis, en las enfermedades tiroideas, hiper e hipotiroidismo, fracturas quirúrgicas. Todos estos problemas pueden asociarse a problemas osteoarticulares. Desde el punto de vista ginecológico, la mujer puede estar expuesta a problemas osteoarticulares, sobre todo después de haber tenido embarazos abruptos o abortos. Entonces, estos antecedentes no pueden. Por favor, cierre su micrófono, por favor. Cierre, por favor. Cierre su micrófono. Bueno, entonces son ejemplos que tenemos que tener en cuenta en los antecedentes cuando estamos haciendo una historia clínica de un paciente que pudiera tener patología osteoarticular. Es la importancia de recordar estos elementos de juicio. Entonces hemos revisado filiación, hemos revisado antecedentes. Vamos a hablar de la enfermedad actual. La enfermedad actual, ya ustedes saben que es la parte más importante de la anamnesis y por lo tanto es la parte más importante de la historia clínica. Tenemos que revisar enfermedad actual teniendo en cuenta lugar y distribución de la alteración, inicio, factores desencadenantes, factores que acentúan o alivian los síntomas y cómo el tratamiento puede responder adecuadamente el proceso de mejora de la enfermedad. Hay que hablar de signos y síntomas. Si hablamos nosotros de síntomas, el dolor es el síntoma porque el paciente acude a consulta, o la causa de limitación funcional, el problema de hospitalización. Cuando hablamos de dolor, entonces tenemos que hablar de deformidad y tumefacción. Estamos hablando de los signos de Celsius, los procesos inflamatorios, generalmente van acompañados con el dolor. Dolor, calor, rubor y tumor. Tenemos que valorar la impotencia funcional, o sea, disminución o desaparición del movimiento. Tenemos que revisar la rigidez. Tenemos que revisar en las articulaciones los ruidos que pudieran tener problemas grandemente concomitantes y por lo tanto los ruidos articulares que van a aparecer. Concomitantemente a la limitación funcional, al dolor de una articulación de un músculo, puede haber trastornos sistémicos y por lo tanto tenemos que tener en cuenta toda la historia clínica que nos acompaña a este tipo de problemas. Alicia, la terminología de memotecnia que debemos recordar, no solamente para revisar el dolor, sino para revisar cualquier otro síntoma o signo dentro de la enfermedad actual, agarrar el síntoma y el signo y no soltarlo hasta que hayamos completado todas las características de este síntoma o signo. Alicia es la memotecnia que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a orientar, a preguntar al paciente sobre la aparición, sobre la localización, sobre la intensidad, sobre las características, sobre la irradiación, sobre el alivio o aumento de la molestia, en este caso el dolor, que es un gran problema en lesiones articulares. Cuando hablamos de enfermedades osteoarticulares, cuando hablamos de problemas osteoarticulares, tenemos que preguntarnos si el problema que trae al paciente es en forma aguda o crónica. Para eso nosotros tenemos que revisar tiempos. Aguda, ¿no?, menor de 3 meses. Menor de 3 meses. Crónica, mayor de 3 meses en lo que se refiere a la sintomatología, ¿no?
Menor de 3 meses, la reumatoidea, los traumas y las infecciones son las que buscan y nos llama a atención médica. En cambio, las crónicas aparecen lentamente, en forma progresiva, en tal forma que la instalación hace que el paciente busque solamente la atención médica cuando se produce el dolor intenso o la limitación funcional, ¿no? La artritis reumatoidea, la fibromialgia, las enfermedades degenerativas. Entonces, aguda, menor de 3 meses, crónica, mayor de 3 meses. Otro elemento que debemos tener en cuenta a la hora que conversamos con nuestro paciente, saber si el problema es articular o no articular. Tenemos acá no articular, ¿no? Características. En la rigidez matinal es leve o bien localizada. Los síntomas constitucionales están ausentes. La presencia del dolor solamente es cuando se usa la articulación, o sea, hay movimiento activo. La simetría generalmente corresponde en forma infrecuente. La inflamación solamente si compromete el tendón o la bursa, ¿no? Y no está asociado a enfermedad multisistémica. Cuando hablamos de procesos inflamatorios, hablaremos de dolor. Y el dolor puede ser un problema principalmente o netamente inflamatorio, o puede ser un dolor que solamente se activa al movimiento, o sea, de tipo mecánico. Entonces, hay elementos que hay que tener en cuenta a la hora que preguntamos. Ojo, estamos revisando una enfermedad actual. El dolor inflamatorio es más frecuente en la noche y se despierta con el dolor. Y sucede en reposo. En cambio, el dolor mecánico es en el día y se alivia al disminuir las actividades en forma inicial y después, cada vez que vamos aumentando el ejercicio, el dolor desaparece. Interrumpe el sueño, el inflamatorio sí, el mecánico no. Simetría, cuando es inflamatorio es muy frecuente y cuando es mecánico es ocasional, generalmente es totalmente localizado. La rigidez matinal, o sea, el poder mover los dedos de la mano, ¿no? En el inflamatorio es más frecuente. Generalmente dura alrededor de 1 hora, ¿no? Y los síntomas constitucionales se tienen que evaluar en ese tiempo. En cambio, en el dolor mecánico es altamente focal. La rigidez matinal, si es que existe, es leve y la molestia una vez iniciada el movimiento es menor de 30 minutos. La actividad física en el inflamatorio suele mejorar los síntomas, o sea, suele desaparecer el dolor. En cambio, en el mecánico, ¿no? Si hay movimiento, empeoran los síntomas. En el reposo, el inflamatorio suele empeorar. En cambio, el mecánico, con el reposo, mejora toda la sintomatología o desaparece la misma. Pues bien, miren, eso está en relación entonces a la enfermedad actual. No se olviden de ese término Alicia para poder evaluar cada uno de los síntomas o signos que presenta el paciente. Como les repito, no solamente está asociado a la sintomatología, sinología osteoarticular, sino que se puede utilizar en todas las sintomatologías de los diversos síndromes que nosotros vamos a ir conociendo. Memotecnia. Las técnicas exploratorias. Ya sabemos que el dolor o la limitación funcional afecta una o más articulaciones, entonces vamos a inspeccionar justamente las articulaciones que pueden estar comprometidas. Para eso nosotros no solamente vamos a evaluar desde el punto de vista osteoarticular y muscular, sino toda la sistematización que ya ustedes van conociendo y irán conociendo en relación a los diversos sistemas. A la inspección, a la palpación, el test articular y el test muscular. Son las técnicas exploratorias que ameritan mencionar que serán necesarias para poder examinar la parte osteoarticular y muscular.
inspección, palpación, desarticular y test muscular. Cuando hablamos de test muscular, vamos a hablar de maniobras específicas. Si hablamos de inspección, lo interesante en la revisión del sistema osteoarticular y muscular es valorar la marcha, la postura que presenta el paciente en bipedestación, o sea, de pie. Ahí podemos valorar el volumen, podemos observar las deformidades, podemos palpar los nódulos, los tofos, podemos observar la atrofia muscular, los cambios de coloración, las lesiones cutáneas, ¿no? Y sencillamente podemos valorar si son primarias o secundarias. La palpación, ya hemos observado al paciente, ya localizamos el problema osteoarticular y muscular, y entonces vamos a revisar las características de las mismas, buscando patología semiológica, tumefacción articular, elasticidad de la piel, aumento de temperatura, deformidad articular, derrame articular, crepitantes, engrosamiento sinovial, nódulos subcutáneos, tono muscular y, por supuesto, los puntos dolorosos, ¿no?, que debemos revisar al final de toda exploración. La actividad articular, que es fundamental para la revisión del sistema osteoarticular, se divide en activas y pasivas. Hay una evaluación activa y hay una evaluación pasiva. La técnica es una exploración minuciosa en la cual el paciente se pone de pie, se examina, se pone sentado, se examina y acostado se examina. En todas ellas, el principal síntoma que debamos a buscar es el dolor. Es el dolor. Pues bien, la forma sistematizada de examinar el sistema osteoarticular se refiere a una sistematización en la cual buscamos molestar menos al paciente. La búsqueda de las anomalías, limitación funcional y dolor, hay que hacerlo en tal forma que evitemos aumentar la intensidad de estas molestias. Por lo tanto, primero examinamos columna vertebral, después examinamos caderas, después miembros inferiores, después hombro y miembros superiores. Miren ustedes, es lo ideal seguir esa metodología. Columna vertebral, caderas, miembros superiores, hombro y miembros superiores. Al hacer todas estas actividades de los movimientos, buscando justamente patologías, se limitan a un test articular. Y acá no voy a repetir todo lo que está escrito en este esquema, porque se queda con ustedes, pero voy a revisar columna vertebral, y en este caso cervical, dorsal, voy a revisar hombros, voy a revisar codos, voy a revisar antebrazos, voy a revisar la parte radiocarpiana, voy a revisar las articulaciones pequeñas desde el punto de vista de las manos, voy a revisar justamente todo lo que son los elementos distales de las manos, y cada uno de ellos tiene unas características de normalidad y de movimiento, ¿no?, en relación al espacio. Por lo tanto, solamente un ejemplo, ¿no? Le pongo yo ejemplo, ¿no?, que la columna vertebral debe tener una flexión de 0 a 45 o una extensión de 0 a 45, debe haber una inclinación, ¿no?, lateral derecha e izquierda de 45, debe haber una rotación izquierda, una rotación derecha hasta los 60 grados como mínimo, ¿no? Y todos ellos tienen una sistematización, unas características, ¿no?, de extensión, flexión, rotación interna, rotación externa. Este diagrama que está presente, que se los estoy dejando, justamente les permite a ustedes identificar cada una de las articulaciones y verificar la normalidad en relación a la misma, sabiendo qué tipo de movimientos pueden hacer y hasta cuántos grados pueden extenderse.
Decíamos que se hacía inspección, palpación y se hacía el test muscular. El test muscular justamente nos permite hacer una descripción del movimiento muscular y los grados, ¿no?, en que sencillamente está comprometido el mismo, de 0 a 5. Siendo el 0 que no existen contracciones visibles, el 1 con contracciones visibles de palpación sin movimiento, el 2 que realiza movimientos sin gravedad ni en resistencia, el 3 que realiza movimientos contra gravedad sin resistencia, el 4 realiza movimientos con gravedad y moderada resistencia y el 5 realiza movimientos completos con resistencia máxima, siendo este test muscular el grado máximo de normalidad 5. Desde el punto de vista regional, si hablamos de la columna vertebral y la cadera, estas se examinan en forma conjunta. A la inspección, ¿no?, tenemos mínimo 3 puntos de observación. Al paciente lo observamos por la región anterior, lateral y posterior. El examen puede ser en reposo o puede ser en movimiento, en forma dinámica. Estamos viendo a un paciente de forma estática, forma en reposo, ¿no?, que está en relación justamente a la valoración de la columna, en este caso, las curvaturas que debemos conocer desde el punto de vista fisiológico, ¿no?, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y, por supuesto, la cifosis sacra coxígea. Tenemos la inspección dinámica. Con ella lo que buscamos justamente es valorar las articulaciones de la cadera, de la rodilla y, por supuesto, del tobillo. Existen algunas mediciones que se pueden hacer en un paciente y están en relación justamente a la valoración de la escoliosis, ¿no? Cómo colocar a un paciente para valorar una escoliosis que no es observable fácilmente, ¿no?, porque la escoliosis marcada de alta incidencia y de largo tiempo es fácilmente observable, pero no siempre la escoliosis se tiene que diagnosticar en formas mayores, y no debemos examinar en todo paciente en la que vamos a revisar la columna vertebral. Posiciones para valorar si hay o no hay escoliosis. Si nosotros vamos a palpar y percutir la columna vertebral, debemos conocer puntos de referencia. Nos referimos a las apófisis espinosas. C7, cervical 7, es un punto valorable. ¿Por qué? Porque justamente hay mayor prominencia de la misma y se puede valorar en el cuello. Lo mismo sucede con el dorsal a nivel de D9. Las apófisis espinosas tienen mayor relevancia y uno puede palpar justamente ellos. El lumbar, L4, lumbar 4, tener en cuenta que la valoración del L4 y L5, el espacio intervertebral, puede haber dolor intenso. Y el dolor intenso en esa zona pudiera deberse a un mal de Pot. El mal de Pot es una forma específica de hablar de tuberculosis osteoarticular y que se valora justamente en este nivel, entre L4 y L5. También es el área en la que nosotros podemos hacer la punción lumbar para poder extraer el líquido cefalorraquídeo. También podemos valorar, sobre todo en pacientes no subidos de peso, sino con peso normal, ¿no?, la región sacra, la cresta sacra, S2 y S3. En los pacientes pequeños, en los lactantes, generalmente pudiéramos encontrar el hiato sacrocoxígeo, que está en relación a la membrana del hiato como una forma baja o pequeña de lesiones, ¿no?, congénitas. Las maniobras para poder justamente valorar la flexibilidad de la columna lumbar está la prueba de Schober. En este caso, el paciente está en bipedestación, se marca la espina
la apófisis espinosa en S1 y un punto a 10 centímetros más arriba. Se le hace en la segunda lámina se hace una flexión anterior y se valora la distancia lumbar de la que hemos revisado. Si aumenta entre 5 y en extensión de 2 a 3, pudiéramos estar valorando justamente una maniobra anómala de esa columna. Para valorar la columna lumbar, recuerden ustedes que los pacientes van a encontrar no uno, sino en una gran mayoría que viene por dolor en la zona lumbar. Y la mayoría de pacientes dicen, me duelen los riñones. Es una palabra que nos llama la atención y nos llama a buscar causas muchas veces de lesión renal. Y eso no es correcto, porque cuando el riñón duele, la anamnesis es rica en problemas nefrológicos. El riñón duele generalmente porque hay distensión de la cápsula renal, o sea, aumento del volumen del riñón, y cuando el riñón aumenta de volumen, se debe generalmente a patologías graves, ¿no? Hablando de un absceso, de un tumor benigno renal o de un hipernefroma. Estos hechos producen dolor en la cápsula renal por distensión, y esto es patología que en la anamnesis ya la debemos haber evidenciado. Pero no, la gran mayoría de pacientes viene por un dolor de columna lumbar, o sea, osteoarticular, y le echa la culpa y dice dolor de riñones. Hay que tener mucho cuidado con esas frases. Por lo tanto, hay maniobras para valorar si el problema es severo en la columna lumbar, y para ello tenemos la maniobra de la Seger. Dolor en el territorio del ciático, o sea, a nivel del L5, salen las raíces radiculares y se van al agujero obturador lateral, y por la zona del ciático, ¿no?, puede haber inflamación por roce y producir extensamente dolores desde la cadera hacia la región lateral del miembro comprometido, de la región de la pierna, disculpen, del muslo. Entonces le hacemos nosotros al paciente el examen de la Seger, la Seger propiamente dicho. Normalmente un paciente debe llevar la pierna en extensión hasta los 90 grados. El ASEGE positivo es cuando el paciente generalmente no tolera el movimiento y el dolor se produce ya en 45 grados. Ese es un ASEGE positivo, ¿no? El signo de Bragard es algo semejante, solamente, ¿no?, que al descender el miembro también se produce una dorsiflexión del pie, así como están ustedes viendo. Entonces, se puede complementar la maniobra de la Seger con el signo de Bragard. Esto está en relación justamente a la compresión radicular a nivel lumbar. Existe otra maniobra, el ASEGE contralateral. El ASEGE contralateral, ya cuando sale positivo, ya no es que el nervio ciático esté comprometido, sino en este caso la parte final de la región lumbar, del nervio lumbar, esto es la zona radicular, y hay compresión de la misma y se produce por radiculitis, el ASEGE contralateral. En el ASEGE contralateral, entonces, yo levanto el brazo, la pierna supuestamente sana, y se produce también dolor. El ASEGE propiamente dicho es el lado del dolor, levanto la pierna y no llega a 90, queda en 45 o menos. El contralateral es el hecho de levantar la pierna supuestamente sana y también produce dolor en la zona contralateral. Hay otras maniobras buscando justamente dolor articular que nos confirman que el problema es patología de columna. Y en este caso podemos valorar también maniobras de Spearing, ¿no?, para ver sobre todo el dolor de distensión ipsilateral, en el cual podemos presentar sobre todo en la región cervical.
también hace la extensión lateral y la compresión producirá un dolor no solamente en la zona localizada donde se hace el movimiento, sino a nivel lumbar. Y eso está hablándonos de un problema de radiculitis. El examen es simple, es básico y se puede hacer en consulta externa. Y el diagnóstico ya está hecho. Nos hemos ido desde la historia clínica, diagnóstico presuntivo, y nos hemos ido hasta diagnóstico definitivo. El examen de la cadera, lógicamente, se hace a la inspección y a la palpación. Si hacemos a la inspección, debemos tener en cuenta la actitud y valorar la anomalía en la marcha, observar a la inspección el aspecto de la piel, observar los niveles de los pliegues glúteos, ¿no? Un desnivelamiento de la cadera puede hacer que, como ven en esta fotografía, desaparezca en una de los muslos, ¿no? La línea circular. Y por lo tanto, hay que valorar eso, hay que valorar el volumen de la cadera, el muslo, en forma bilateral, en forma comparativa, Lógicamente, ya ustedes en el examen general han valorado de la piel, en el examen general han valorado los ganglios y el movimiento y el dolor del área respectiva. Eso es en el examen general. Después tenemos la exploración justamente del paciente, ¿no? Desde el punto de vista de la inspección, ¿no? De inclinación pélvica que puede haber de un paciente, ¿no? Que puede valorarse después mediante examen radiológico, si hay sospechas después del examen físico, y todo ello debido a anomalías en la inspección y finalmente la palpación. La palpación, ya ustedes saben, siendo una posición estática, lo que vamos a buscar es despertar el dolor en las articulaciones. Y en este caso tenemos la evaluación, la palpación articular anterior. En este caso colocamos por debajo del pliegue inguinal, más o menos a los 15 milímetros, y dentro del latido de la arteria femoral, la palpación profunda en esa área para ver si se produce dolor. Después tenemos el articular posterior, que está en relación al reborde posterior del trocánter mayor, y con la mano podemos encontrar, ¿no? En este caso, dolor en la zona que presionamos en el paciente. En este caso, también el dolor se despierta. Posiciones en estas fotografías en relación al examen del mismo. Después se puede palpar en forma adecuada, ¿no? Las zonas, miren ustedes, de la pelvis sacra y la unión entre el fémur y la zona sacrocoxígea. Lógicamente, esto se debe valorar teniendo en cuenta la parte anatómica y las funciones de cada una de estas articulaciones. Los movimientos de la cadera en relación a la actividad del muslo sobre ella, ¿no? Puede darnos la valoración de la función de los músculos. Si hacemos solamente valoración de la función flexora, los músculos que trabajan en ella son el psoas y el pectíneo. Si hacemos extensión, hacemos el glúteo mayor. Si hacemos abducción, o sea, el miembro sobre la línea media, ¿no? Valoramos el glúteo medio y menor. Los aductores, movimiento de los aductores, lógicamente los músculos aductores, la rotación externa, van a funcionar en relación al piramidal, al obturador interno y externo. Y la rotación interna, ¿no? Al glúteo medio y la fascies lata como proceso inflamatorio. Ahí tienen los movimientos que se hacen de los pacientes. Abducción, aducción, flexión, rotación externa, rotación interna y extensión.
maniobras específicas de la cadera, el de Fabre, en la posición como se está colocando ¿no? al paciente, con una flexión, en este caso del miembro inferior derecho sobre el izquierdo, buscando justamente la limitación funcional y el dolor. Las maniobras específicas de cadera, el test de FAIR, para ver el síndrome del piriforme. En sí, estos elementos que les doy es para que ustedes tengan conocimiento de que existen test específicos para valorar cada una de las articulaciones. De cadera, igualmente, otro elemento, ¿no? El test de Orler, en que si la rodilla no contacta con la lambilla, este caso es positivo porque existe acortamiento justamente del miembro inferior. Valoración de diferentes músculos y articulaciones en relación a la valoración exactamente de buscar dolor y limitación funcional. Dolor y limitación funcional. Hemos valorado la columna vertebral, ya se hace más fácil valorar la cadera. En este caso, en la cadera, muchas veces los problemas de limitación funcional de la cadera se deben a procesos infecciosos, en este caso las coxitis agudas o traumáticas, en la cual hay una valoración de la rotación externa y la abducción de los miembros inferiores en relación al coxa valga, que es mayor de 30%, y coxa vara, ¿no?, puntualmente menor de 130 grados. La luxación de cadera, que hay diferentes tipos de ellas, eso lo van a revisar posteriormente cuando ya hagan ustedes traumatología. Esto es para que sí sepan que existen problemas patológicos que el médico, en lo que refiere al examen osteoarticular y muscular, debe buscar. En miembros inferiores, en lo que se refiere a anamnesis, hay que tener en cuenta la filiación, y en la filiación nos vamos a dar con la sorpresa de que hay predilección, sobre todo de la artrosis, a la mujer. De acuerdo a la edad, puede aparecer tuberculosis entre los 12 y 16 años, entre los menores de 25 puede haber problemas de fibra reumática, como habíamos puesto en el cuadrito al inicio, en los menores de 40 es la artrosis, en los mayores de 60, la osteoporosis senil y las neoplasias. La ocupación, la dieta, los antecedentes patológicos y las familiares que ya hemos revisado. Miembros inferiores, la rodilla es algo importante que debemos revisar. Y acá tienen ustedes posiciones de los miembros inferiores en relación a la línea media, ¿no?, donde las rodillas se juntan o se pegan hacia la línea media con la separación de la zona de los tobillos, es el valgo, y lo opuesto, ¿no?, abertura de las rodillas con unión de los tobillos, el varo. En pacientes adelgazados existen tumores que están en la parte inferior de la rodilla, los quistes de Becker no son malignos, ¿no? Se puede observar en pacientes delicados o que están en relación a un miembro limitados, cómo se produce la atrofia del cuádriceps. Acuérdense, en el miembro inferior, en la región del muslo, ¿no?, la disminución del volumen del cuádriceps. Todo eso a la inspección. Podemos valorar la cadera y el nivel que existe midiendo la longitud que existe de los miembros inferiores. Existe la longitud que da la verdadera longitud que se inicia justamente, ¿no?, en lo que se refiere a la espina ilíaca antero superior hasta el malleolo interno. Se mide con una cinta métrica,
y debe repetirse hacia el otro miembro y debe normalmente menos de 2 centímetros de diferencia. También se puede hacer la longitud aparente teniendo en cuenta el apéndice cifoide, al final del esternón, el punto de referencia, y llevarlo hasta el malleolo externo, la cinta métrica, y comparar la distancia, la medida entre ellos. Cuando estamos por encima de 2 centímetros de diferencia, entonces hay una inclinación ya marcada de la cadera, tratando de nivelar esa diferencia para que el paciente no ojee, no se note en la marcha. Pero en el tiempo crea problemas justamente de dolor y de molestias en estos pacientes. Y el paciente asiste no porque se haya dado cuenta que tiene acortado uno de los miembros, sino porque le produce limitación funcional. Entonces, la medición de la longitud de los miembros inferiores es importante. En la rodilla, la rótula, que es un hueso que está en la región anterior, normalmente limita y protege la misma articulación. Pero por diferentes procesos traumáticos, inflamatorios, tumorales, puede haber y crearse líquido en la cavidad de la rodilla, en la cavidad intraarticular de la rodilla, líquido, o puede haber sangre. En este caso, hay aumento del volumen de esa articulación y tenemos que saber si es tumor, es líquido. Y para eso se valora justamente el signo del témpano, ¿no? El signo de témpano que seguramente lo van a hacer ustedes si hay oportunidad conjuntamente con sus profesores de práctica. Todas estas maniobras están en relación justamente a la valoración de la rodilla, valoración ya no solamente de la rótula, sino de los meniscos. También valoramos cuando el paciente está en decúbito prono para poder valorar las piernas y el elemento fundamental que es el talón. Hay muchos problemas de dolor de rodillas y de dolor de talón, en este caso el calcáneo. Entonces la valoración del calcáneo también es muy importante, ¿no?, para poder valorar el dolor. En la rodilla, además del problema de aumento de volumen de la misma, puede haber procesos inflamatorios meniscales. Los meniscos son los elementos del ligamento que permiten la fácil rotación de la rodilla sobre la misma y que cuando se producen los procesos infecciosos, inflamatorios o traumáticos, estos sufren y limitan su funcionalidad. Estos son elementos para que sepan que existen pruebas para valorar los meniscos. Generalmente en pacientes que tienen actividad física, varones fundamentalmente, aunque ya las mujeres también juegan fútbol, ¿no?, los elementos de protección de la rodilla y de lubricación de la misma para su rotación interna y externa sufren traumas. Y los traumas están en relación principalmente a los meniscos, ¿no? Entonces, elementos que ustedes sepan que existen. Todos estos elementos son en relación a patologías que se pueden encontrar en las lesiones justamente articulares, en este caso del miembro inferior distal, como son los tobillos y el pie propiamente dicho. En miembros superiores, la palpación está en relación, igual que en los miembros inferiores, a las articulaciones. El movimiento articular del miembro superior está en este diagrama indicado, ¿no? Normalmente debemos llegar a 180 grados. 180 grados. Pero por diferentes motivos comenzamos a tener problemas en la extensión y rotación del miembro superior, y cada uno de los problemas que va ocasionando, ¿no?, puede deberse a la limitación funcional por el dolor que se percibe al movimiento de esta articulación. Para eso existe la maniobra del arco doloroso, ¿no?, que nos valora cuando se pide a la aducción, o sea, la salida externa del miembro, ¿no?, hasta los 180 grados. 90 se dice que hay una aducción glenohumeral,
70 una rotación de escápula y a los 20 solamente movimiento glenohumeral. Si faltara alguno de estos movimientos, ya sabemos qué nivel está en lesión y por lo tanto tiene que valorarse su proceso inflamatorio. Igualmente existe el movimiento, ¿no?, mano-hombro contralateral para valorar codos, y por lo tanto existen también maniobras para poder hacer los movimientos del codo. Cada uno de ellos tiene un reflejo en procesos de enfermedades. La valoración del bíceps, el rain test, como les repito, para que ustedes sepan que existen estos test que permiten justamente una valoración extensiva del problema. Estas partes que les muestro pertenecen a la especialidad de medicina física y rehabilitación, no necesariamente de traumatología y ortopedia, sino a las zonas rehabilitadoras para valorar justamente los movimientos que pueden haber tenido disminución. Finalmente, los dedos de las manos. Esto sí es evidente y lo van a encontrar en todo momento y lugar. Los nódulos de Heberden, que se localizan en la articulación distal de la mano, de los dedos. Miren, distal, distal, distal. Nódulos de Heberden. Esto está en relación a osteoartrosis. Y los otros, los proximales, ¿no?, los proximales de Bouchard. Bouchard está en relación a artritis reumatoidea. No son patognomónicos, pero la orientación en más de un 80% de los casos nos confirma el diagnóstico desde el punto de vista serológico. Heberden, osteoartrosis, y Bouchard, artritis reumatoidea. Podemos hacer diagnóstico diferencial con lesiones articulares distales que están en relación justamente a la acumulación de ácido úrico. En este caso, el paciente no solamente presenta tumoración en las partes distales de los dedos de la mano, sino en otras articulaciones, rodilla, hasta en la oreja tienen nódulos úricos, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial justamente mediante la historia clínica, la anamnesis, enfermedad actual y finalmente el examen físico. Para terminar, les estoy poniendo acá los síndromes articulares desde el punto de vista de la poliartritis aguda y poliartritis crónica. Cuando hablamos de síndromes, estamos hablando que los síndromes corresponden en diagnóstico diferencial de enfermedad. Este síndrome de la poliartritis aguda puede ser producido por cualquiera de estas enfermedades que están enumeradas ahí. La poliartritis crónica igualmente, cualquiera de estas enfermedades que están viendo ahí. Igualmente los síndromes articulares en relación a la monoartritis aguda, también cualquiera de estas enfermedades. Todo esto, el diagnóstico diferencial de enfermedades corresponde al siguiente ciclo. ¿Ya? Tenemos las manos, sus funciones, qué funciones tiene la mano, las cuales no debieran ser disminuidos por algún tipo de problema articular y por lo tanto debemos conocer que existen, ¿no?, la aprehensión, la manipulación, la propiocepción, la comunicación y la locomoción, ¿no? Todos estos elementos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de valorar la mano, ¿no? ¿Hay valoraciones sensitivas en relación a los problemas de la mano? Sí. Existen signos con nombre propio, de Fallen, de Tinel,
que se lo pongo como referencia para el conocimiento de ustedes. La referencia a nivel de los codos, que pueden haber problemas de la piel y que están en relación a enfermedades crónicas como la psoriasis, es muy bueno saber que existen tumores que sin necesidad de poder limitar la función del codo pueden estar asociados a los mismos, haciendo un problema inflamatorio también, ¿no? Puede haber problemas específicos en relación a justamente a lesiones del nervio cubital, ¿no? En las pruebas de sensibilidad de los ligamentos que existen. Esto es para conocimiento de cultura general en este primer momento, porque después van a revisar ustedes en el examen físico especializado cuando hagan patología de traumatología y ortopedia y después de medicina física y rehabilitación. Interesante todos estos síndromes que nos permiten justamente tener en cuenta. Lo que no deben olvidarse es el cuadrito que les he dado de los movimientos, ¿no? En panorámico para que no se les vaya a ustedes a pasar. Ok, correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún